Sin emoción no hay conexión. Market Interactions con Juan Pumarol en Contraportada Radio. Bueno. Ahí está Juan, por lo menos está ahí, sé que tiene la cámara y tiene el micrófono abierto. Organizaciones Juan, listas. Y te teníamos esperando desde hace mucho tiempo, perdona, iniciaste y teníamos pendiente porque vienes con un tema muy, pero muy importante. Las organizaciones del futuro y cómo llegar ahí. Eso es difícil. Difícil. ¿Cuáles van a ser esas organizaciones, don Juan Pumarol? Juan, nada más. Buenos días. O cuáles organizaciones son las que van a llegar, porque probablemente muchas se queden en el camino. Bueno, buenos días a ti, Nereida, a Lara, a Kelvin, que me imagino tiene una asignación súper especial, y bueno, a la comunidad de Contraportada que se da cita todos los días por aquí por Power 103.7. Bueno, las que van a llegar, ojalá tengamos el chance de nosotros participar en esa línea, ¿verdad?, de llegada para verlas. Tanto las locales como las internacionales, pero es precisamente el desafío en el que están todas las organizaciones y todos los modelos de emprendimiento, incluyendo los nuestros, ¿verdad? No hay dimensión, hay un desafío grande de adaptarse, de reinventarse, de sobrevivir y luego de empezar a crecer cuando la estabilidad así lo permita y se vaya resolviendo todo este tema de la salud. Organizaciones listas para el futuro, cómo se preparan. Invitamos a nuestra comunidad a leer un artículo del equipo de McKinsey, súper interesante y soportado, como siempre, en investigaciones que ellos titularon Organizando el Futuro, ¿verdad? En su traducción en inglés, 9 claves para tener una empresa lista para el futuro. Y nosotros vamos a tratar de resumir ese estudio, su contenido, y básicamente resaltar los imperativos que en lo que sugiere el estudio que las organizaciones deben enfocarse para salir adelante en la era post-COVID. Entonces, para organizar ese futuro, obviamente con el objetivo siempre de que, como decía antes, las empresas todas están inmersas en poner en marcha su aparato productivo, pero a la vez tienen que ir de alguna forma creando ese nuevo modelo organizacional y por eso este tipo de insumo entendemos que pudiera servir. Se da el caso en la actualidad de que hay que actuar con rapidez, hay que encender el motor de la empresa, pero de alguna manera hay que ir en paralelo diciendo qué hemos aprendido, qué no nos salió tan bien, cuál es el nuevo modelo de negocio al que vamos a evolucionar. Y entonces de eso se trata, un poco de trabajar, planificar, aprender, relanzarse, y por eso tratamos de poner este tipo de insumo en manos de aquellos que todos los días escuchan Contraportada Radio. Entonces, para organizar mejor ese futuro, en la post-pandemia, como se define, los líderes deberían abrazar, según este estudio de McKinsey, 9 imperativos que colectivamente explican o tratan de validar dentro de las empresas quiénes son, como organización, cómo operan y cómo van a entrar en esa ruta de crecimiento. La presión por el cambio ya se venía evidenciando en las empresas antes de que llegara la pandemia del COVID. Los altos ejecutivos ya expresaban su preocupación por la lentitud en algunos casos que exhibían sus empresas, por lo silenciosa que se percibían en algunos casos, se sentían estancadas, estructuralmente complicadas y demasiado burocráticas, de manera que ya se venía experimentando en el mundo empresarial internacional, y me imagino que localmente también, ese desafío de irse adaptando a los nuevos cambios que se venían dando. Entonces, se trata de organizaciones que fueron en su mayoría estructuradas para una era que ya está en desaparición y que estaba hasta cierto punto ya en desaparición, que se caracterizaba por la estandarización y la predictibilidad de alguna manera, invadida
de manera radical, reitero, ya se venía dando por 4 grandes tendencias. La intensa conectividad, transacciones de bajo costo, el reclamo de que hay que hacerse mucho más eficiente, una automatización sin precedentes y un cambio demográfico. Digamos que esas 4 tendencias ya se venían dando, se venían marcando y de alguna manera estaban postergadas antes de que entrara el tema de la pandemia. La llegada de la pandemia ha acelerado. Pero yo creo que la gente lo estaba postergando, Juan, de manera, o sea, puntual, porque exigía muchos cambios, o sea, era complejo, entonces la gente se resiste. Sí, era así, es muy válido, Lara, y entendible. Era atacar la estructura completa de la empresa, la parte financiera, la parte de recursos humanos, la parte operativa, probablemente cerrar sucursales, entrar a un tema de automatización para tener este tipo de proyectos de trabajo virtual y eliminar activos como edificios, personal. Entonces, era complejo, ¿verdad? En un mundo estable, pero ya se venía dando esas 4 tendencias, reiteramos, de la conectividad, reducción de costos, automatización y un cambio demográfico, obviamente, que es lo que más impacta el cambio que vienen dando las generaciones, los consumidores. Todo este tema de diversidad, que a veces se dice de manera simple, es una gran revolución que está trayendo en el mindset de los consumidores, de la opinión pública, en todo lo que usted escribe, en cómo actúa, en las estructuras. Más adelante, quizá, Lara, pudiéramos, obviamente guiado por ti, a tratar un tema, un capítulo de esto, porque ahora que se han abierto todas las series tradicionales que no filmaron durante el 2020, que uno la comienza a ver en Fox, en Ahí es que uno dice, pero nosotros estábamos mal. La verdad es que todos los capítulos de toda la serie vinieron transformados, integrando todas estas variables y temas de diversidad en todos los aspectos, sin anestesia, y de alguna manera ya eso marca una tendencia de por dónde va a venir el proceso de asimilación, de discusión, de imposición de temas. Y bueno, a eso nos referimos con el cambio demográfico como la 4ª tendencia que ya se venía dando. La llegada de la pandemia aceleró, como bien dices tú, Lara, esos procesos de transformación que ya se habían venido postergando en algunos casos por las dificultades, como tú planteas, y en otros por los buenos resultados, por aquello de que, sin entrar en tema político, ¿verdad? Lo bueno no se cambia. Exacto. Pero sí, lo bueno se cambia para mejor. Pero bueno, el confort, como decíamos, la comodidad de la complacencia, hacía difícil que esas 4 tendencias se asumieran de manera integral. Y entonces el liderazgo empresarial, sobre todo el internacional, se está organizando, está trabajando para el futuro, desarrollando y fortaleciendo, reitero, a partir de este estudio de McKinsey, 9 imperativos que lo vamos a tratar de decir rápido como guía para que ustedes profundicen. El imperativo 1 es tomar una postura sobre el propósito de la empresa. Lo hemos venido diciendo en los últimos temas que hemos tratado. No importa que sea de servicio al cliente, que sea de planificación, hay prácticamente una obligatoriedad, un llamado a sentarse a redactar, a revisar, a replantearse el tema del propósito de las organizaciones. Las organizaciones que mejor desempeño exhiben o que se espera que exhiban, saben que el propósito es un elemento potente de la diferenciación, a propósito de lo que te comentaba, Lara, de este tema de diversidad, inclusión, sostenibilidad. Son temas que, si usted no aprende un poco, se lo van a imponer y entonces usted va a aprender lo que alcance, pero va a tener que integrarlo a la cultura de su empresa. Tener un arraigado propósito corporativo es una confirmación, a eso que nos referimos, de su identidad, de por qué trabajan, y representa todo aquello por lo que la organización existe, desde lo histórico, lo emocional, lo social y obviamente su punto de vista sobre todos estos temas tan complejos y diversos que va a tener que plantear. Las compañías que se están preparando para el futuro, según McKinsey, reconocen que tener un propósito bien definido ayuda también a atraer talento, a retenerlo, atrae inversionistas y, sin lugar a duda, que fortalece la reputación institucional. Digamos que el imperativo 1 que refleja McKinsey,
tomar una postura sobre su propósito, ir sobre el propósito y replantearse si con ese propósito que usted se queda para la época post-pandémica. Y vale, bueno y válido cambiar misión, visión, valores, o no, eso no se puede cambiar. Totalmente, totalmente, sí. Es que el tablero lo patearon. Usted en su misión, visión y valores, usted nunca se imaginó que iba a tener que despedir 3, 4, 5 mil gente, iba a cerrar 5 sucursales a la vez, iba a desconectar todos los gastos sociales que usted tenía. Y sin lugar a dudas, ¿cuál es el modelo de negocio al que tú vas? Es un modelo de negocio que de repente ahora el tema de vocación de servicio tiene una potencia que no tenía antes. O responsabilidad social, de repente una persona que hizo mucha fortuna dijo, mira, tú sabes qué, nosotros vamos a desarrollar este tema de responsabilidad social en algún aspecto, porque hemos dicho que todo este tema de la pandemia no solo que le exige a las empresas, sino que ha traído un nivel de sensibilidad, de humanización mucho más poderoso. Entonces, eso no estaba en tu misión, visión y valores. De repente hay un mercado nuevo que tú tuviste que abrir y ahora tú estás exportando y tú no tenías exportación en tu modelo de negocio. Entonces, sí, Lara, hay que mirarlo todo y entonces adaptarlo o reinventarlo según sea el caso. El imperativo 2, afilar, dice el reporte de McKinsey, la agenda de valor, que se desprende obviamente de ese tema del propósito, ¿verdad? Se trata entonces de comunicar claramente a sus empleados cuál es la propuesta de valor y los diferenciadores que van a guiar la empresa y en este momento o a partir de este momento. ¿Qué deben entregar consistentemente? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Y en cuáles momentos de la experiencia del cliente van a ocurrir? Cuando una organización puede capitalizar esa claridad de lo que exactamente los diferencia, los resultados pueden ser poderosos y difíciles de imitar. Entonces, el imperativo 2, afilar la agenda de valor. El 3, lo define el estudio de McKinsey, utilizar su cultura, y es progresivo lo que venimos planteando. Se dan cuenta el propósito, afilar la agenda de valor. Y entonces utilizar la cultura, que es el derivado de eso que se instauró antes, dicen ellos como su receta secreta, como su secret sauce, su salsa. Así que le llaman mucho secret sauce. Exactamente. Entonces, en adición a tener claro el por qué, que era el tema del propósito, y el qué, que es esa agenda de valor, dice el estudio de McKinsey que las organizaciones que liderarán en el próximo normal se distinguirán precisamente por su cultura. Y por eso, Lara, hay que revisar eso que tú decías de misión, valores, propósito. Filosofía. Exactamente. Se van a distinguir por su cultura, por ese set único de comportamientos, de rituales, de símbolos y de experiencia que su colectivo, sus colaboradores deberían o pretenden describir como esa es la forma en que nosotros hacemos que las cosas ocurran. Esa forma en que nosotros hacemos que las cosas ocurran es parte de la revisión profunda que tienen que hacer las empresas y se desprende precisamente de volver al propósito, afilar la propuesta de valor y entonces salir con una cultura organizacional renovada, fuerte, comunicada y adaptada a esta época post-pandémica. Imperativo 4, estructuras realmente planas. Y esto es parte de lo que estaba pendiente también, pero ahora no ha habido de otra. Hay empresas que se fueron a confinamiento y no volvieron más. Desde el confinamiento cerraron las sucursales, despidieron el personal, hicieron la reestructuración, pagaron las prestaciones y están en otro sitio. O sea que ese pendiente de estructura plana, que siempre es muy difícil por todos los temas laborales que genera, la pandemia también, hay que decirlo, ayudó en algunos casos a acelerar ese proceso que es difícil de afrontar desde el punto de vista cualitativo. Entonces, a lo que se refiere al imperativo 4 de la estructura realmente plana, es que las organizaciones que estarán listas para la post-pandemia están armando estructuras que le permitan ser más delgadas, como se dice, así como la dieta, mucho más fit, más planas, más rápidas y mucho mejor
entregando valor en cada punto de contacto por eso mismo, consistentemente. No se trata de erradicar las jerarquías para que no haya una confusión, pero sí hacerla menos relevante. El tema jerárquico, que también forma parte de este proceso de diversificación, inclusión, apertura, tiende a ser menos relevante como parte de los mecanismos de la operatividad de la empresa. Está clarísimo quién es Jeff Bezos, ¿verdad? El ARA, pero eso no quiere decir que Jeff Bezos está en un palacio blindado y que para verlo, no. Ya lo destronaron, se fue. Correcto. Ya. El consumidor, el cliente puede ver a Jeff Bezos y si no, ellos lo provocan eso. Entonces, ese capítulo de estructura más plana es uno de los elementos, a mi juicio, más importantes que están trabajando las empresas que van a salir mucho más fortalecidas a la post-pandemia, porque además trae consigo eso de decir que es mucho más delgada, mucho más plana, trae detrás el tema de la eficiencia financiera, económica, las capacidades que tienen, que también es otro de los descubrimientos que estaban pendientes de implementar. Se estaba clarísimo que había estructuras que eran más eficientes trabajando de otra manera y todo ese capital acumulado de esas eficiencias ya las empresas lo tienen, de manera que lo están poniendo en marcha para otras cosas. El imperativo 5, una forma de traducirlo es turbocargar, es meterle un turbo en materia dominicana a la toma de decisiones, que se desprende como un beneficio del pilar o del imperativo 4 de estructura más plana, que es la agilidad. Para la preparación hacia el futuro, las organizaciones necesitarán resetear de alguna manera ese modelo default de hacer las cosas por uno que promueva las habilidades en los colaboradores para tomar decisiones, para estar más disponibles ante cualquier situación y para una mayor delegación en la toma de decisiones. Otro desafío que también se venía identificando, pero que lo teníamos muy retardado, sobre todo por este tema de la jerarquía, los egos, las estructuras grandes, pesadas. Eso es algo que también se está moviendo el piso rápidamente. Se buscará, en definitiva, que la mayor cantidad de decisiones, esto es importante escucharlo, sean delegadas a los niveles más bajos posibles de las organizaciones, otorgando a los empleados cada vez más accountability y garantizar que estén debidamente equipados y entrenados para hacerlo. Si usted mueve o fortalece ese pilar de estructura realmente plana que le trae eficiencia y le trae agilidad, y además usted lo combina con esa sobrecarga de estimular la delegación, el empoderamiento a los niveles más bajos, pues obviamente todo ese tema de añadir valor, de sorprender en cada punto de contacto, lo puede tener el nivel más bajo, obviamente a su nivel de rol, porque está empoderado, siente que tiene una cancha hasta la cual puede actuar para cumplir, digamos, el propósito de la organización. Y nosotros lo hemos comentado en más de una ocasión. El personal de seguridad, el de valet parking, la señora del café, el agente que da la bienvenida, toda esa gente tiene el chance, tiene la capacidad, si es entrenada, y tiene el deber en momentos como este, donde la situación está tan complicada, de, si no sorprender y crear una emoción extraordinaria, por lo menos de servir de muro de contención para las fallas que pudieran ocurrir, ya digamos que en el producto definitivo que usted fue a procurar en esa empresa. Mira, nos escribe una radioescucha, Gina, y nos dice que si tú pudieras traer 3 ejemplos de empresas que van a llegar o lograrán eso para la semana que viene, porque ella dice que en este país o que están encaminadas o se están encaminando hacia eso. Pero yo creo que es una oportunidad. Perdón, Juan. Bueno, lo vamos a hacer y vamos a tratar de hacer la radiografía del porqué, pero yo diría que hay una de las instituciones principales del país que viene dando pasos importantes, consistentes y que va marcando una diferencia en los cambios que va dando. Y lo vino haciendo antes de la pandemia. Obviamente tiene estructuras muy fuertes porque todavía el servicio bancario requiere mucha estructura, pero hay en el sector financiero, por lo menos para empezar a darle una pista, ¿verdad? Dominicano, hay empresas que lo vienen haciendo y me parece que en el sector también del retail hay algunos que lo vienen haciendo, pero tomamos la tarea. El imperativo 6 es el de tratar el talento como un recurso
tan escaso como el capital. Y esto parece también una de las tendencias importantes. El mundo está cambiando rápidamente. Muchos puestos de trabajo están siendo reemplazados por la automatización y otros obviamente muy mejorados por la plataforma tecnológica, lo cual quiere decir que detrás de eso hay salida de gente, sin duda. Entonces estos cambios están obligando a muchas empresas a repensar su estrategia de gestión de talentos. Y entonces estarán mirando, se entiende, de tener claramente identificados a sus mejores talentos. Deberán poner especial atención en 3 preguntas estratégicas en este nuevo modelo. ¿Qué talento necesitamos? Eso es parte también, Lara, de cuando se revisa misión, visión, propósito. Otra vez te obliga a decir, vamos a hablar de la gente. ¿Cuál es el tipo de talento que nosotros vamos a necesitar en esta nueva etapa? ¿Cómo vamos a atraerlos? ¿Cómo vamos a gestionarlos más efectivamente para entregar esa agenda de valor que describíamos en el imperativo número 2? El imperativo 7, adoptar una visión de ecosistema. Se trata de no pensar de manera aislada. Una de las cosas que expresa el estudio de McKinsey es que las organizaciones globales que se están preparando para la época post-pandémica no se consideran instituciones, organizaciones aisladas. Las organizaciones que estarían listas para el futuro serán aquellas que buscarán alianzas, y esto es alianzas con suplidores, con emprendedores, con medios, entre otros, y considerarán esas alianzas como extensiones de ellas mismas. De manera que el adoptar una visión de ecosistema también es uno de los imperativos que este estudio de McKinsey, reitero, presenta como un consenso en las empresas que se están preparando para entrar en la época post-pandémica. Número 8, construir plataformas tecnológicas ricas en data. Tomarán la data las empresas muy seriamente, ya eso se venía mirando. Para ello, no la considerarán simplemente como insumos para los reportes de lo que está pasando en el negocio, sino que la data en la próxima normalidad, que es ya, es el negocio. La data es el negocio. Finalmente, el imperativo 9 es acelerar el aprendizaje en conjunto dentro de la organización. Se trata de instalar los mecanismos para compartir de manera continua los aprendizajes que el desempeño va trayendo. Utilizarlos como combustible para crear una fuerza laboral empoderada, que sea fluida en el arte de caerse rápido, si fuera el caso, aprender, reintentar y levantarse. Las empresas de alto rendimiento promoverán y promueven una mentalidad de aprendizaje continuo, apoyando a las personas a fortalecer sus capacidades de adaptación y de reinvención. Las compañías entonces se están moviendo hacia una mentalidad, de copiar a otros, a una más orientada, como hemos venido diciendo, a la competitividad. Estarán enfocadas en crear nuevos sistemas y modelos organizacionales más flexibles, más integrados, resilientes y más humanos. Estas organizaciones se mirarán a ellas mismas como sistemas interconectados que estarán continuamente en un ambiente de experimentación, fracaso, aprendizaje, crecimiento, a la vez que van creando los procesos para cuando llegue el siguiente cambio que llegará prontamente. Sobre estos nuevos pilares, entonces, las organizaciones se reconstruyen y fortalecen para salir renovadas en la era de la pospandemia en este nuevo normal. Esperamos que sirva de insumo, como decíamos, para aquellos que están precisamente en medio de este proceso de aprendizaje, transformación, sobrevivencia o supervivencia y obviamente de fortalecimiento de sus capacidades para seguir operando. Agradezco el tiempo, no sé si tienen alguna pregunta y entonces nada, sin emoción no hay conexión. Así es, y la semana que viene, de acuerdo a la radioescucha que nos ha escrito, Gina Peralta, vamos a tratar de traer algunos ejemplos de algunas empresas que visualizan para el futuro. Gracias.